Eran casi las 4 de la mañana en el Hospital San Rafael, y el silencio de los pasillos solo era interrumpido por el zumbido constante de las máquinas y el eco distante de un monitor cardíaco. Elena Morales, enfermera desde hacía más de 8 años, revisaba por última vez los registros de su turno nocturno. Tenía los ojos cansados, pero su corazón seguía firme. Cada noche era una nueva oportunidad para servir, para salvar, para cuidar. De pronto, un ruido metálico y unos gritos desesperados rompieron la calma. 2 guardias de seguridad arrastraban a un hombre inconsciente, cubierto de sangre y con la ropa hecha jirones. Dejó un rastro oscuro en el suelo recién limpiado. Uno de los guardias murmuró con fastidio. Otro mendigo borracho. Siempre aparecen a estas horas. Martín Rivas, el enfermero jefe, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Déjenlo en la camilla del fondo. No vamos a gastar recursos con casos así, dijo con frialdad. Aquellas palabras resonaron como un golpe en el pecho de Elena. Miró al hombre y supo, en su intuición más profunda, que no era simplemente un mendigo. Había demasiada sangre, demasiadas heridas frescas, demasiado dolor visible. Elena se acercó sin pensarlo. Vio un corte profundo en la frente del hombre, el brazo izquierdo torcido en un ángulo imposible, y una expresión de sufrimiento que aún persistía, incluso en la inconsciencia. Martín, este hombre necesita atención inmediata, insistió. Pero él solo respondió con indiferencia. No insistas, Elena. Aprende a elegir tus batallas. Hay vidas que no vale la pena intentar salvar. Ella se quedó inmóvil por un instante. Luego, respiró hondo. Miró al cielo gris que se veía por la ventana y murmuró para sí. Toda vida vale la pena. Y mientras tomaba una gasa y un frasco de suero fisiológico, supo que esa noche, sin saberlo, estaba a punto de cambiar no solo la vida de un hombre, sino también la suya. Elena respiró hondo y se acercó a la camilla del fondo. El olor a sangre fresca impregnaba el aire. Tomó las tijeras quirúrgicas y cortó con cuidado la tela sucia que cubría el torso del hombre. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de coraje. Sabía que estaba desobedeciendo una orden directa, pero algo en su interior la empujaba a hacerlo. La herida del pecho era profunda, y había restos de cristales incrustados en la piel. Elena limpió una a una las laceraciones con la delicadeza de quien trata de recomponer una vida. Colocó sueros, estabilizó el pulso y cubrió las heridas más graves. Mientras lo hacía, notó algo extraño. Bajo la suciedad y la sangre, la piel del hombre no era la de un vagabundo. Había callos finos en las manos, pero también rastros de anillos antiguos. Martín entró sin hacer ruido y la observó durante un momento. «Te advertí que no valía la pena», dijo con voz baja pero cortante. Elena no respondió, solo apretó las pinzas con más fuerza. «Si me van a castigar por hacer mi trabajo», murmuró, «que así sea». Durante las siguientes horas, el hospital se hundió en un silencio denso. El monitor comenzó a emitir un pitido constante y pausado. El corazón del hombre se estabilizaba. Elena suspiró agotada y se permitió por primera vez mirarlo con calma. Había algo en su rostro, un rastro de nobleza escondida bajo la miseria. Cuando el sol comenzaba a filtrarse entre las persianas, Elena escribió el último reporte de emergencia. Paciente masculino, sin identificación. Estado, estable. Firmó su nombre con tinta azul, dejó el expediente sobre la mesa y salió del hospital. Afuera, la ciudad despertaba bajo una llovizna tenue. Elena levantó la mirada al cielo y pensó que tal vez, por esa noche, había hecho lo correcto. No sabía que su vida, a partir de ese momento, ya no le pertenecía. El amanecer se filtraba por las cortinas del pabellón de emergencias. Los pasillos estaban vacíos, aún cubiertos por el eco de la noche anterior. En la camilla del fondo, el hombre que todos habían creído un mendigo movió lentamente los dedos. Su respiración era irregular pero viva. Abrió los ojos con dificultad. La luz le quemó las pupilas y por un instante no recordaba nada. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el brazo lo obligó a quedarse quieto. «¿Dónde estoy?», susurró con la voz ronca, casi inaudible. Una enfermera joven, que reemplazaba el turno de Elena, se acercó con una mirada indiferente. «Hospital San Rafael. Llegó anoche. Lo trajo seguridad». «¿Seguridad?», repitió él confundido. La mujer se encogió de hombros. «Dijeron que lo encontraron tirado en la calle. Pensamos que era un mendigo». El hombre giró el rostro hacia la ventana. Sus ojos, ahora más conscientes, se llenaron de una tristeza profunda. Recordó fragmentos. Un callejón, un ruido de motor, luces que se apagaban y luego, nada. Intentó hablar, pero la voz se quebró. «Hubo una mujer. Me habló». La enfermera lo miró extrañada. «¿Una mujer?». «Sí», susurró él. «Su voz me dijo que toda vida vale la pena». La enfermera no respondió. Pensó que deliraba y salió del cuarto sin decir más. El hombre cerró los ojos otra vez.
En su mente, el rostro de aquella mujer aparecía entre sombras, cabello oscuro, mirada firme, manos cálidas y una sensación extraña, gratitud y destino. Elena llegó a su pequeño apartamento cuando el reloj marcaba las 7 de la mañana. La noche había sido larga y cruel. Se quitó el abrigo empapado y dejó caer la bolsa del hospital sobre la mesa. Todo en su cuerpo dolía, pero su conciencia estaba tranquila. Había salvado una vida. Eso era lo único que importaba. Del cuarto contiguo llegó una voz débil. «Hija, ¿ya llegaste?» Elena sonrió con ternura. «Sí, mamá. Acabo de llegar». Entró al dormitorio y se inclinó sobre la cama. Doña Rosa, su madre, tenía el rostro pálido, marcado por los años y la enfermedad. Aún así, sus ojos conservaban la dulzura de siempre. «Te ves cansada, hija. Fue una noche difícil. Pero todo está bien», respondió Elena, acariciando su frente. Pasaron unos minutos en silencio. Doña Rosa tomó la mano de su hija con un gesto lleno de amor. «A veces la vida prueba a quienes más corazón tienen», dijo con voz suave. «Pero no dejes que eso te cambie». Elena asintió conteniendo las lágrimas. «No, mamá. Nunca dejaré de ayudar, aunque me cueste todo». Horas después, mientras preparaba café, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital. El corazón de Elena dio un salto. Quizás era para agradecerle, pensó. Pero al otro lado de la línea, la voz del director fue seca, cortante. «Señorita Morales, lamento informarle que queda suspendida de sus funciones. Se le acusa de desobedecer órdenes y usar recursos sin autorización». Elena quedó en silencio, con el auricular en la mano, sin poder reaccionar. La llamada terminó. El café siguió hirviendo en la estufa, olvidado. Afuera, la lluvia continuaba cayendo como un lamento constante, y aunque no lo sabía, en algún lugar de la ciudad, un hombre al que todos creyeron perdido empezaba a buscarla. La tarde cayó lentamente sobre el Hospital San Rafael. En la habitación 217, el hombre despertó por completo. Su cuerpo dolía, pero su mente comenzaba a ordenar los recuerdos dispersos. La enfermera del turno diurno había dejado una bandeja con sopa fría sobre la mesa. Nadie más había pasado por allí. Intentó sentarse y, con esfuerzo, logró alcanzar el bolsillo de su chaqueta rasgada. Allí, entre trozos de tela y sangre seca, encontró algo que lo detuvo en seco: un teléfono. La pantalla estaba agrietada, pero aún encendía. En el reflejo del cristal se vio a sí mismo, sucio, con la barba crecida y los ojos hundidos. Apenas se reconocía. Desbloqueó el dispositivo y marcó un número. «Luis», su voz era débil pero firme. «Ven al Hospital San Rafael. No digas nada. Que nadie se entere». Hubo un silencio al otro lado, seguido de una respuesta nerviosa. «¿Señor Torres?» «Dios mío». Todos pensaban que estaba muerto. Gabriel cerró los ojos y apoyó la cabeza en la pared. «Solo haz lo que te digo. No llames a nadie más». Durante los minutos siguientes se quedó mirando el techo. El zumbido de las máquinas le resultaba casi hipnótico. Su mente volvía una y otra vez a aquella enfermera de voz suave, la única que no lo había mirado con desprecio. Recordó sus manos, su determinación y aquella frase: «Toda vida vale la pena». Pasaron casi 2 horas antes de que Luis llegara. Se presentó discretamente en recepción, sin decir quién era, y pidió permiso para trasladar al paciente. El guardia, aburrido y sin sospechar nada, accedió. Nadie supo quién se iba realmente del hospital esa tarde. Cuando el coche negro se alejó bajo la lluvia, Gabriel Torres, el hombre que todos creían un mendigo, miró por la ventana y murmuró: «Ahora, necesito saber quién fue ella». El auto se detuvo frente a los altos portones de hierro de una mansión solitaria. Las luces del camino se encendieron automáticamente, revelando un jardín cubierto de hojas húmedas. Gabriel Torres, aún débil, bajó del vehículo con la ayuda de su chofer, Luis. Cada paso le recordaba que seguía vivo, aunque no entendía del todo por qué. Al entrar, el eco del vestíbulo lo envolvió como un susurro del pasado. La casa olía a madera vieja y soledad. Desde que su esposa había muerto años atrás, Gabriel se había convertido en un espectro de sí mismo, un hombre que vivía entre cifras, contratos y silencios. Pero aquella enfermera, aquella mirada, había encendido algo que él creía extinguido. «Luis», dijo con voz firme mientras subía las escaleras, «quiero que llames a Esteban Funes». El chofer lo miró sorprendido. «¿El investigador, señor?» «Sí. Dile que venga de inmediato. No quiero que nadie sepa que sigo con vida». «¿Entendido?» Luis asintió sin preguntar más. Sabía que cuando su jefe hablaba en ese tono, era mejor no discutir. 1 hora después, Esteban Funes llegó a la mansión. Era un hombre de mediana edad, con ojos atentos y una calma que inspiraba desconfianza. Se sentó frente a Gabriel en el despacho, bajo la tenue luz de una lámpara verde. «¿A quién debo encontrar esta vez?», preguntó.
Gabriel se recostó en el sillón, aún pálido, pero con una chispa de fuego en la mirada. Su nombre es Elena Morales, enfermera del Hospital San Rafael. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Su pasado? Todo. Funes levantó una ceja. ¿Qué hizo esa mujer? Gabriel se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana empañada por la lluvia. Me salvó la vida, dijo por fin. Y quiero saber por qué. Elena Morales se levantó con el sol filtrándose tímidamente por la ventana de su pequeño departamento. Había dormido apenas unas horas después de su turno, pero su mente seguía atrapada en aquella noche. La imagen del hombre ensangrentado no la abandonaba. Se preguntaba si habría sobrevivido, si sus manos habían hecho lo suficiente. Mientras preparaba café, escuchó un golpe seco en la puerta. Era un mensajero con un sobre sellado. «¿Señora Elena Morales?», preguntó con voz neutra. Ella asintió, aún con la bata puesta. El hombre le entregó el sobre y se marchó sin más. Elena lo abrió lentamente. Dentro, una carta con membrete del Hospital San Rafael. Por la presente, se le informa que sus servicios han sido suspendidos de forma indefinida debido a incumplimiento de protocolo y uso indebido de recursos médicos. Elena se quedó en silencio. La hoja temblaba entre sus manos. No había una firma clara, solo el sello del director general. Por un momento creyó que era una broma cruel, pero cuando leyó su nombre completo, supo que era real. Se sentó a la mesa. El café ya se había enfriado. En el dormitorio se escuchó una tos suave. Era su madre, doña Carmen, una mujer frágil que dependía completamente de ella. «¿Todo bien, hija?», preguntó desde la cama. Elena respiró hondo, escondiendo la carta bajo el periódico. «Sí, mamá, todo está bien», pero no lo estaba. La pérdida de su empleo significaba mucho más que dinero. Era su vocación, su refugio, su propósito. Miró sus manos temblorosas y pensó: «Perdí mi trabajo por salvar una vida, y ni siquiera sé si lo logré». Esteban Funes observaba desde el interior de su coche estacionado frente a un edificio modesto. Había seguido las indicaciones del archivo del hospital y localizó fácilmente la dirección de Elena Morales. Desde la ventana del tercer piso podía verse una cortina de flores descoloridas y una silueta que se movía lentamente, cuidando a alguien. El investigador tomó nota en su libreta. Vive con su madre enferma, departamento pequeño, zona humilde, sin visitas frecuentes, sale temprano a buscar trabajo. Encendió un cigarrillo, aunque sabía que Gabriel detestaba el olor. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo casi hipnótico. En el fondo, había algo en esa mujer que le despertaba respeto. No era como otros casos que había seguido. No era culpable de nada. Esa misma tarde, Elena salió con un abrigo gastado y una carpeta bajo el brazo. Caminaba con determinación, pese a la tristeza que arrastraba. Funes la siguió a distancia. La vio entrar en 3 lugares distintos: una clínica privada, una farmacia y finalmente una cafetería donde dejó su currículum. En todas partes recibió la misma mirada compasiva y la misma respuesta fría. «Lo siento, señorita Morales, no tenemos vacantes». Al anochecer, Elena regresó a su departamento con los hombros hundidos, pero con la cabeza aún erguida. Desde su ventana, encendió una pequeña lámpara y se sentó junto a su madre. «Tranquila, mamá», dijo con una sonrisa cansada. «Algo saldrá pronto». Doña Carmen le tomó la mano. «Tú siempre has sido fuerte, hija. Dios no abandona a los que hacen el bien». Funes apagó su cigarrillo y suspiró. En su interior, algo se movió. Tomó su teléfono, dudó unos segundos y finalmente marcó el número de Gabriel Torres. «Señor, ya tengo información sobre la enfermera». Del otro lado, la voz grave respondió con calma: «Cuéntame todo». Esa misma noche, Esteban Funes llegó a la mansión Torres. El ambiente estaba cargado con el aroma a madera y silencio. Gabriel lo esperaba en su despacho, sentado tras un escritorio de roble, con una copa de whisky intacta frente a él. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y expectación. «Hable, Esteban», dijo sin rodeos. «Quiero saber quién es ella». El investigador dejó una carpeta sobre la mesa. La portada tenía una sola palabra: Morales. Su nombre completo es Elena Morales Castillo. 32 años, enfermera desde hace 8. Vive en el barrio San Miguel, junto a su madre, doña Carmen, enferma del corazón. Sin padre, sin hermanos. Tiene buena reputación en todos sus antiguos trabajos. Ningún antecedente, ninguna deuda, ningún vínculo sospechoso. Gabriel hojeó lentamente los documentos. Había fotografías, informes médicos y una hoja con notas escritas a mano. Perdió su empleo por salvar a un paciente que el hospital consideró sin importancia. El hombre apoyó la espalda en el sillón, en silencio. La imagen de Elena inclinándose sobre él, con la mirada llena de compasión, volvió a su mente. «Ella actuó cuando todos los demás me dieron la espalda», murmuró, «y la castigaron por eso».
Funes lo observó con atención. No parece buscar nada, señor. Ni fama ni dinero. Solo hizo lo correcto. Gabriel levantó la vista y por un instante sus ojos brillaron con algo que hacía mucho no se veía en ellos. Emoción. A veces, Esteban, los actos más pequeños revelan el alma más grande. El investigador asintió en silencio y cerró la carpeta. ¿Desea que la siga vigilando, señor? Gabriel dudó unos segundos. Luego respondió con voz más suave. No, quiero que la protejas, sin que ella lo sepa. Una semana después de su despido, Elena decidió regresar al Hospital San Rafael, aunque solo fuera para intentar hablar con alguien, ofrecer su trabajo en cualquier área. La recepcionista la miró con desdén, pero la derivó al área de mantenimiento. Después de unos minutos de espera, un hombre con bata gris salió y le dijo sin rodeos: «Solo tenemos vacante en limpieza. Turno nocturno. Mal pagado, sin beneficios. ¿Aceptas?» Elena tragó saliva, levantó la mirada y respondió con firmeza: «Sí, acepto». Esa noche, vestida con un uniforme azul desteñido, recorrió los mismos pasillos que antes llenaba con su presencia de enfermera. Las luces parpadeaban. El olor a desinfectante la perseguía como un recuerdo cruel. Sus antiguos colegas la miraban con lástima o burla. Algunos murmuraban a su paso. La heroína de los mendigos, Martín Rivas, el enfermero jefe, la observó desde la estación de control con una sonrisa sarcástica. «Mira quién volvió», dijo a una colega. «Supongo que limpiar pisos es más seguro que intentar salvar mendigos». Pero Elena no respondía. Caminaba con la cabeza erguida porque sabía que había hecho lo correcto. Al terminar el turno, pasó frente a la sala donde todo había comenzado. La camilla estaba vacía, pero la sangre en el suelo parecía seguir allí, invisible. Elena respiró hondo y susurró para sí: «Al menos, él está vivo. Eso basta». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su despacho iluminado por una sola lámpara, Gabriel Torres revisaba nuevamente el informe del investigador. Las palabras «mujer honesta» y «buen corazón» resonaban en su mente como un eco imposible de apagar. Algo dentro de él había despertado. Aquella noche, cuando Elena regresó a casa, su madre la esperaba despierta con una sonrisa. «Tu olor a desinfectante me recuerda cuando eras enfermera», dijo con ternura. Elena rió suavemente, sentándose junto a ella. «Todavía cuido a la gente, mamá. Solo de otra forma». Gabriel Torres apareció en el Hospital San Rafael 3 días después, vestido con un traje oscuro y gafas que ocultaban su mirada. Nadie sabía que estaba vivo. Su desaparición había sido noticia semanas atrás, pero los medios nunca confirmaron su muerte. Oficialmente, era solo un representante del Grupo Torres en inspección rutinaria. Los directores y administradores se apresuraron a recibirlo, sin sospechar su verdadera identidad. Caminó por los pasillos que conocía demasiado bien, sintiendo el peso de los recuerdos, y entonces la vio. Elena limpiaba una de las salas laterales, arrodillada, con las mangas remangadas y el cabello recogido. Había algo en su manera de moverse, silenciosa pero determinada, que lo desarmó por dentro. Ella levantó la vista por un instante y lo miró. No lo reconoció. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa cortés. Gabriel asintió con la voz más baja de lo normal. «Buenos días, señorita». Y siguió caminando, pero su corazón, por primera vez en años, no quiso obedecerle. Después de la inspección, Gabriel se refugió en la pequeña cafetería del hospital. Desde una mesa apartada, observaba discretamente el ir y venir de los empleados. Elena entró unos minutos después con un termo y un pequeño cuaderno en la mano. Se sentó sola, escribiendo algo con concentración. Funes, sentado unas mesas atrás, lo vigilaba con discreción. «No puede acercarse demasiado, señor», murmuró por teléfono. «Aún no es momento». Gabriel respondió sin apartar la vista de ella. «Solo quiero verla. No haré nada. Todavía». Desde su mesa, escuchó la voz de un grupo de enfermeros que reían. «La pobre Elena, de bata blanca a trapeador gris», decía uno. Gabriel apretó la mandíbula. No soportaba la crueldad disfrazada de humor. Mientras tanto, Elena guardó su cuaderno, suspiró y volvió a su trabajo. Aquel cuaderno, pensó Gabriel, debía contener su historia, y decidió que tarde o temprano la leería. Esa tarde, Gabriel reunió al director del hospital y al jefe de enfermería, Martín Rivas. «He recibido reportes de malas prácticas en la gestión del personal», dijo con tono firme. «Quiero una lista de todos los despidos recientes y sus motivos». Martín intentó mantener la calma. «Solo cumplimos el reglamento, señor. Hay empleados que no respetan los protocolos». Gabriel lo miró fijamente. «¿Como una enfermera que salva una vida en lugar de abandonarla?» El silencio fue brutal. Martín tragó saliva, nervioso. Esa mujer desobedeció una orden directa. «Esa mujer me salvó», pensó Gabriel, pero no lo dijo.
Revisaré personalmente ese caso, concluyó. Y si encuentro irregularidades, se tomarán medidas. Martín asintió fingiendo obediencia, pero en sus ojos brillaba algo oscuro, resentimiento. Esa noche, Elena volvió a su casa agotada. Su madre dormía profundamente. Sobre la mesa, su cuaderno azul la esperaba. Abrió una página nueva y escribió: «Querido diario, hoy vi a un hombre extraño. Su voz me resultó familiar, pero no sé por qué. Sentí algo en su mirada, como si me conociera». Hizo una pausa. Miró sus manos, marcadas por el trabajo y el cansancio. «A veces me pregunto si hice lo correcto aquella noche. Perdí todo, pero al menos alguien más puede seguir viviendo». Sus palabras eran un suspiro sobre el papel. Cerró el cuaderno y lo colocó junto a una foto de su madre. «Vale la pena, mamá. Siempre vale la pena». Mientras tanto, a pocas calles de allí, Funes observaba desde el coche. En su informe escribió: «Sujeto Torres muestra interés emocional evidente. Riesgo de involucramiento sentimental». Gabriel caminaba por el hospital al final del turno nocturno. Los pasillos estaban casi vacíos. De pronto escuchó una voz detrás de una puerta entreabierta. Era Elena, hablando con una paciente anciana. «No se preocupe, doña Teresa. Nadie está solo aquí». Su tono era dulce, casi maternal. Gabriel la escuchó en silencio, y algo dentro de él se rompió. Había olvidado cómo sonaba la bondad. Cuando Elena salió, lo vio de pie. «¿Otra vez por aquí, señor?», preguntó con una sonrisa tímida. Él respondió con voz baja: «Supongo que vine a asegurarme de que el hospital aún tiene alma». Ella no entendió del todo sus palabras, pero sonrió. Por primera vez en años, Gabriel sintió que quería quedarse. Los días siguientes, Gabriel comenzó a visitar el hospital con frecuencia. Oficialmente, eran inspecciones de rutina. En secreto, era una excusa para verla. Elena, sin saber quién era realmente, lo trataba con respeto y amabilidad. Había algo en ese hombre que la inquietaba, pero también le daba una extraña sensación de calma. Una tarde, mientras ella limpiaba una sala vacía, Gabriel apareció con un café en la mano. «Pensé que quizás necesitaba esto», dijo, extendiéndole el vaso. Elena dudó unos segundos, luego sonrió. «Gracias. Nadie suele pensar en quien limpia el piso». Él sostuvo su mirada unos instantes. A veces los que más limpian son los que más cargan con las heridas de otros. Elena bajó la vista, sin entender por qué esas palabras le dolían y la consolaban al mismo tiempo. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el inspector se interesaba demasiado por la mujer de la limpieza. Otros, que ella intentaba ganarse su favor para recuperar su antiguo puesto. Martín Rivas fuese el primero en notarlo. Observaba cada movimiento, cada gesto. Su orgullo no soportaba verla levantar la cabeza después de su humillación. Una tarde detuvo a Elena en el pasillo. «Parece que tienes nuevos amigos», dijo con voz fría. Ella lo miró con serenidad. «Solo hago mi trabajo, señor Rivas. Como siempre». Martín se inclinó hacia ella, con una sonrisa venenosa. «Ten cuidado, Morales. No todos los hombres que sonríen son lo que parecen». Elena siguió caminando sin responder, pero en el fondo sintió un escalofrío. Una tarde, Gabriel encontró a Elena en el pequeño jardín trasero del hospital. Estaba regando las plantas, tarareando una canción antigua. «No sabía que aquí aún quedaba vida», dijo él, apareciendo detrás. Ella sonrió. «Estas flores sobreviven aunque nadie las mire. Son tercas, como yo». Gabriel rió suavemente y por un momento la rigidez de su rostro se disolvió. «A veces pienso que no te das cuenta de lo que haces». «¿Qué hago?», preguntó ella. «Le devuelves esperanza a todo lo que tocas». Hubo un silencio. El viento sopló entre los árboles. Elena bajó la mirada, ruborizada. Gabriel, sin pensarlo, le apartó un mechón de cabello del rostro. «Tienes manos que curan, incluso cuando no hay heridas visibles». Esa noche Gabriel recibió una llamada de Funes. «Señor, el señor Rivas ha empezado a hacer preguntas. Sospecha que usted tiene un interés personal en la empleada». Gabriel guardó silencio unos segundos. «Deja que hable, pero asegúrate de que nadie la toque. ¿Entendido?». «Por supuesto. Aunque, si me permite, señor, ¿qué piensa hacer con ella?». Gabriel miró la copa de vino frente a él. La lluvia golpeaba los ventanales de su mansión. «Aún no lo sé, Esteban. Solo sé que, por primera vez, quiero hacer algo correcto». Al otro lado del teléfono, el investigador comprendió que algo profundo estaba cambiando en su jefe. Ya no hablaba como un empresario, sino como un hombre herido que había encontrado una razón para volver a sentir. Los días pasaron. Entre miradas robadas, silencios compartidos y conversaciones breves, algo comenzó a crecer entre ellos. Elena no sabía quién era ese hombre misterioso que siempre aparecía cuando más lo necesitaba, pero había algo en su forma de mirarla que le hacía creer que no estaba sola. Una noche, mientras terminaban de limpiar el pasillo principal, Gabriel se acercó a ella.
Si pudiera devolverle algo de lo que perdió, ¿lo aceptaría? Elena lo miró confundida. No necesito que me devuelvan nada. Solo quiero seguir ayudando, aunque nadie lo vea. Gabriel sonrió con tristeza. Eso es precisamente lo que te hace diferente. Y sin decir más, se marchó. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Elena anotó una frase que luego subrayaría 3 veces. Hay personas que parecen llevar la oscuridad consigo, y sin embargo, iluminan todo lo que tocan. Elena comenzó a notar que Gabriel siempre aparecía en los momentos más inesperados. Un café en la mano cuando ella salía del hospital, una mirada que la encontraba incluso entre la multitud. Había algo en él que la atraía, pero también algo que la inquietaba. No sabía por qué, pero cada vez que hablaba con aquel hombre misterioso, sentía que lo conocía de antes. Una noche, después del trabajo, Gabriel la invitó a caminar por el pequeño jardín que estaba detrás del hospital. Era un lugar olvidado, con bancos oxidados y luces débiles que parpadeaban como luciérnagas cansadas. «Este sitio tiene algo de mágico, ¿no crees?», dijo él con la voz suave. «Tiene algo triste», respondió ella, mirando las flores marchitas. «Pero la tristeza también puede ser bella». Él la observó en silencio, fascinado por la manera en que Elena encontraba belleza incluso en la decadencia. Esa es su diferencia, pensó. Ella ve vida donde todos solo ven ruina. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Solo se oía el viento moviendo las hojas. Gabriel deseó acercarse, confesarle todo, decirle quién era realmente, pero no lo hizo. Todavía no. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, soñó con el jardín. En el sueño, una figura la observaba desde la oscuridad, y cuando intentaba acercarse, la luz se apagaba. Se despertó con el corazón acelerado, sin saber si el sueño era advertencia o deseo. A la mañana siguiente, Gabriel recibió una llamada de su investigador. «Funes, señor Torres, tengo algo que debe saber», dijo con voz grave. «Martín Rivas ha estado manipulando los informes médicos y desviando recursos del hospital. He conseguido pruebas». Gabriel apretó los puños. La rabia lo recorrió como fuego. Aquel hombre había despreciado a Elena, había jugado con vidas humanas. «Entendido», respondió con frialdad. «No hagas nada aún. Quiero verlo caer con sus propias manos». Mientras tanto, Elena limpiaba el pasillo del 3er piso, ajena a todo. Pasó frente a la oficina de Martín y escuchó risas. Eran 2 enfermeros hablando de ella. «¿Sabías que antes era enfermera?», decía uno. «Ahora ni siquiera puede tocar un bisturí». Elena se alejó sin mirar atrás. No quería lágrimas, solo silencio, pero aquella humillación la quemaba por dentro. Esa tarde, Gabriel la observó desde lejos. La vio limpiar el suelo con dignidad, sin perder la calma, y comprendió que esa mujer no solo lo había salvado del borde de la muerte, lo estaba salvando de sí mismo. Esa noche, Elena y Gabriel coincidieron de nuevo en el jardín. «Pareces cansada», dijo él. «Lo estoy, pero hay cosas que no se pueden abandonar», respondió ella, sonriendo débilmente. Gabriel la miró con una mezcla de ternura y culpa. Quiso decirle la verdad, contarle que él no era un simple inspector, sino el dueño de todo aquel imperio que había permitido su despido. «Elena», susurró, «hay algo que necesito contarte». Ella lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera hablar, un guardia apareció. «Señor Torres, lo están esperando», dijo discretamente. Gabriela sintió frustrado. «Lo siento, Elena, será otro día». Ella lo vio alejarse con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de vacío y presentimiento. Cuando la sombra de Gabriel se perdió entre los árboles, una idea cruzó su mente. ¿Por qué siento que ese hombre me oculta algo? El clima en el hospital se volvió tenso. Se rumoreaba que habría inspecciones y auditorías internas. Martín comenzó a mostrarse más nervioso. Una tarde, al salir del depósito, Elena lo vio discutir con un hombre trajeado. No alcanzó a escuchar lo que decían, pero el rostro de Martín estaba pálido como la cal. Horas después, Gabriel convocó una reunión privada con los directores del Grupo Torres. En la pantalla, Funes proyectó documentos, transferencias y reportes falsos. «Martín Rivas ha robado más de lo que imaginábamos», dijo Gabriel con tono glacial. «Pero lo peor no es eso. Manipuló diagnósticos, negó atención a pacientes por razones económicas. Hubo un silencio mortal. Gabriel se levantó, con la mirada fija en el vacío. Que se encarguen de él, y que nadie toque a Elena Morales». Al pronunciar su nombre, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si aquel mandato fuera más personal que profesional. Esa misma noche, Elena fue llamada a limpiar el ala administrativa, donde casi nunca la dejaban entrar. Todo estaba vacío y en penumbra. Al pasar frente a una puerta entreabierta, escuchó su nombre. «Elena Morales», decía una voz masculina. ¿Por qué ese interés del señor Torres por una simple trabajadora? El corazón de Elena latió con fuerza.
Se escondió detrás de una columna y escuchó. Dicen que ella lo atendió cuando llegó herido hace semanas, respondió otro hombre. Tal vez hay algo entre ellos. Elena retrocedió confundida. No entendía nada. ¿El señor Torres? ¿El dueño del hospital? ¿Qué tenía que ver con ella? Salió del edificio con la mente ardiendo. En el estacionamiento sintió una presencia detrás. No tengas miedo, dijo una voz familiar. Era Gabriel envuelto en la penumbra, sosteniendo un paraguas. Tenemos que hablar. El sonido de la lluvia golpeaba el suelo con violencia. Elena miró a Gabriel, sin entender del todo qué hacía allí, esperándola en medio de la noche. Su voz, casi un susurro, se perdió entre los truenos. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó ella, con la respiración temblorosa. Gabriel la miró fijamente, como si cada gota que caía fuera una excusa para no hablar. Quiero decirte quién soy realmente, respondió al fin. Elena frunció el ceño. Su corazón latía con fuerza. No eres inspector, ¿de verdad? Gabriel negó lentamente. Mi nombre completo es Gabriel Torres. Soy dueño del grupo médico que administra este hospital y de todos los demás. Elena dio un paso atrás. Sintió el frío subirle por los brazos. Todo su cuerpo se estremeció, no por el agua, sino por la revelación. Por un instante, solo se oyó la lluvia cayendo sobre el asfalto. Entonces fuiste tú quien permitió que me despidieran, dijo, casi sin voz. Gabriel bajó la mirada. Sí, pero también fui yo quien ordenó que nadie más se atreviera a humillarte. Elena no respondió. Dio media vuelta y se alejó bajo la tormenta, con lágrimas mezcladas con la lluvia. Esa noche, Elena no durmió. El sonido de la lluvia seguía repitiéndose en su mente como una melodía maldita. Su madre dormía en la habitación contigua, respirando con dificultad. Elena la observó desde la puerta y su corazón se apretó. Todo lo que hacía era por ella. Pero ahora, ¿qué haría con la verdad? Al amanecer, fue al hospital sin saber si debía renunciar o seguir fingiendo que nada había pasado. Gabriel no apareció. Sin embargo, todos parecían mirarla distinto. Algunos bajaban la cabeza, otros la observaban con respeto. Algo había cambiado, aunque ella no supiera qué. Martín, en cambio, la miró con odio. Sabía que algo estaba ocurriendo y no soportaba perder el control. «Te crees especial, ¿no?», le dijo en voz baja al cruzarla. «Pero tarde o temprano todos caen». Elena no respondió. Recordó las palabras de su madre. «Las personas buenas siempre serán incómodas para los corruptos». Aquella frase la mantuvo firme. Decidió que no permitiría que la verdad la destruyera. Si Gabriel Torres realmente era quien decía ser, tendría que demostrar que también tenía un corazón. Al día siguiente, la tensión en el hospital alcanzó su punto más alto. 2 guardias y un abogado del grupo Torres llegaron con documentos en mano. Martín Rivas estaba en su oficina cuando golpearon la puerta. «Señor Rivas», dijo uno de los hombres, «está acusado de fraude y manipulación de informes médicos. Debe acompañarnos». Martín se levantó furioso. «¿Qué tontería es esta? No tienen pruebas». «Las tenemos», respondió el abogado. «Y firmadas por usted». El pasillo se llenó de murmullos. Elena observó desde lejos cómo los guardias escoltaban al hombre que alguna vez había sido su superior. Por un momento sintió lástima, no por él, sino por la sombra en la que se había convertido. Martín intentó cruzar su mirada con la de ella. «Esto es culpa tuya», escupió. Pero Elena solo respondió con calma. «No, Martín. Es culpa de tus decisiones». Cuando se lo llevaron, el silencio volvió a llenar el hospital. Un silencio pesado pero también liberador. Esa tarde, Gabriel esperó a Elena en el jardín donde todo había comenzado. No sabía si ella iría, pero esperó. El viento movía las hojas y cada sombra parecía susurrar su nombre. Elena apareció con su chaqueta gris empapada de llovizna. Se detuvo a unos pasos de él. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó sin dureza, solo con cansancio. «Porque temía perderte», respondió Gabriel, sin dudar. «Y porque no quería que me vieras como el hombre que te quitó todo». Elena lo miró largo rato. «No puedes comprar el perdón con dinero». «Lo sé», dijo él, «pero puedo ganarlo con verdad». Hubo un silencio largo, casi sagrado. Elena se acercó un paso, luego otro. A veces, las heridas no se curan con medicina, sino con sinceridad. Gabriel asintió y en sus ojos brilló algo que no era orgullo, sino gratitud. El día amaneció con un tono dorado. El hospital parecía distinto, como si el aire fuera más liviano. Elena fue llamada a la oficina del nuevo director interino. «La Junta ha decidido restituir su licencia como enfermera, señorita Morales. El señor Torres lo aprobó personalmente». Ella sintió un nudo en la garganta. Cuando salió, Gabriel la esperaba afuera, apoyado en su bastón, aún recuperándose del accidente que lo había llevado hasta ella aquella noche. «Parece que volvemos a empezar», dijo, sonriendo con suavidad. Elena lo miró entre lágrimas. «No sé si merecemos un nuevo comienzo, pero sí,
Merecemos paz. Caminaron juntos por el pasillo, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas. La enfermera que una vez salvó a un desconocido y el hombre que aprendió a ser humano gracias a ella. Avanzaban, paso a paso, hacia un destino compartido. Habían pasado algunos días desde que Elena volvió a usar su bata blanca. El uniforme le pesaba distinto ahora. Ya no era solo una prenda, sino un símbolo de todo lo que había perdido y recuperado. Mientras revisaba a un paciente, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Se ve que no he elegido mal a quien confiar mi vida», dijo Gabriel con una sonrisa leve. Elena se giró sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque su corazón se aceleró de inmediato. «Tenía revisión médica y quizá una excusa para verte», respondió con naturalidad. Ella no pudo evitar sonreír, pero en el fondo, algo le inquietaba. Aquel hombre que había estado entre la vida y la muerte frente a sus manos ahora parecía más humano, más vulnerable. «No te acostumbres», dijo ella, intentando mantener la distancia profesional. «Imposible», susurró él. «Ya me acostumbré a necesitarte». Esa noche, Elena volvió a casa con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Su madre la esperaba con una manta en el regazo. «Te ves distinta, hija», dijo la mujer con una voz dulce pero cansada. «Tal vez porque empiezo a creer que todo valió la pena», respondió Elena, sentándose junto a ella. Hablaron por horas. Su madre le contó historias de juventud, de amores imposibles, de promesas que nunca se cumplieron. «A veces el amor llega disfrazado de prueba», dijo la mujer. «Lo importante no es cómo llega, sino si lo reconoces cuando lo tienes delante». Elena guardó silencio, pensando en Gabriel, en su mirada, en su voz. Esa noche, antes de dormir, revisó su teléfono y encontró un mensaje. «No pude decirlo en el hospital, pero gracias por devolverme algo que no tenía. Fe». Ella respondió con una sola frase. «La fe no se devuelve, se comparte». El romance entre ellos no nació con promesas, sino con silencios. Gabriel comenzó a visitar el hospital con más frecuencia, a veces para revisiones, a veces solo para verla pasar. Pero en su interior seguía el miedo. Temía que Elena no pudiera perdonarle del todo lo que había ocurrido. Una tarde, la invitó a tomar un café en una pequeña terraza cerca del hospital. «¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo?», preguntó él. «Cada día», respondió ella, «pero siempre hay alguien que necesita que me quede». Gabriel bajó la mirada, consciente de que una de esas personas era él. «¿Y si esta vez quien te necesita soy yo, te quedarías?», preguntó con un hilo de voz. Elena lo miró largo rato. «Solo si lo que buscas no es una enfermera, sino una mujer que te diga la verdad aunque duela». El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier respuesta. Con el paso de las semanas, la salud de la madre de Elena comenzó a deteriorarse. Los médicos eran claros. Necesitaba una cirugía costosa, algo imposible para ellas. Elena guardó silencio, sin contarle a Gabriel. No quería que pensara que su cercanía era por interés. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Gabriel recibió una notificación de su fundación médica. Reconoció el nombre Rosa Morales en una lista de pacientes con ayuda pendiente. No dudó. Aprobó la cobertura de inmediato, de forma anónima. Días después, Elena recibió la noticia de que la operación sería totalmente financiada. Lloró en silencio, abrazando a su madre. «Los milagros existen, hija», susurró la mujer. Elena sonrió entre lágrimas. «Sí, mamá, pero a veces los milagros también sangran, como nosotros». La cirugía fue un éxito. La madre de Elena se recuperaba lentamente, y cada mañana su sonrisa volvía a iluminar aquel pequeño apartamento. Elena visitaba a Gabriel con frecuencia para darle las gracias, aunque él nunca admitió haber tenido algo que ver. Una tarde, mientras caminaban por el mismo jardín donde se conocieron, Gabriel le tomó la mano por primera vez. «No sé si merezco estar aquí contigo», dijo con sinceridad. «Nadie merece el amor, Gabriel. Solo hay que cuidarlo cuando llega», respondió ella. El sol se filtraba entre las hojas, bañándolos en una luz tibia. Era el mismo lugar donde comenzó todo, la noche, el dolor, la sangre, pero ahora había calma. Gabriel sonrió. «Eres mi cura, Elena». Ella lo miró con ternura. «Y tú, mi lección». Martín Rivas llevaba semanas detenido, esperando juicio. Sin embargo, su nombre aún rondaba los pasillos del hospital como un fantasma. Algunos empleados temían que intentara vengarse, otros simplemente querían olvidar. Elena, en cambio, prefería el perdón, no porque lo mereciera, sino porque ella necesitaba paz. Una noche, mientras revisaba archivos, recibió una carta anónima. El sobre no tenía sello, solo una frase escrita a mano. «Gracias por enseñarme que incluso los caídos pueden mirar la luz». Era la letra de Martín. Elena guardó la carta en silencio. No respondió, pero en su interior comprendió que había cerrado un ciclo. Esa misma noche, Gabriel llegó al hospital y la vio observando el cielo desde la terraza. «¿Pensando en el pasado?», preguntó.
No, respondió ella, pensando en cómo sobrevivimos a él. Con el paso de los días, la relación entre Elena y Gabriel se volvió más profunda. Ya no eran la enfermera y el paciente, ni el jefe y la empleada. Eran dos almas que habían aprendido a reconocerse en el silencio. Una tarde, Gabriel invitó a Elena a su mansión. Era la primera vez que ella cruzaba aquellas puertas. El lugar era imponente, columnas blancas, un jardín interior y un piano cubierto por una fina capa de polvo. Aquí he pasado los últimos años solo, confesó él. Creí que la soledad era una armadura, pero solo era una jaula. Elena recorrió la sala, observando los cuadros, las fotografías. A veces la vida te encierra para obligarte a mirar dentro, dijo ella. Lo importante es lo que decides hacer cuando se abre la puerta. Gabriel la miró con ternura. ¿Y si quisiera que te quedaras aquí, para siempre? Elena sonrió sin responder. Su silencio fue una promesa. Esa noche, Gabriel organizó una cena en los jardines de su casa. No había invitados ni música, solo el murmullo de las fuentes y la luz suave de las velas. Elena llegó vestida de blanco, sin saber por qué la habían llamado con tanta urgencia. Gabriel la esperaba junto a una mesa sencilla, con una copa de vino y una pequeña caja en la mano. No planeé nada de esto, dijo con voz baja. Pero hace meses, cuando desperté en esa camilla y vi tus ojos, supe que mi vida ya no me pertenecía. Elena se quedó inmóvil, respirando hondo. Gabriel abrió la caja y reveló un anillo discreto, de oro viejo, con una piedra azul. No quiero prometerte riqueza, ni perfección, solo quiero prometerte verdad. Las lágrimas cayeron antes de que ella pudiera responder. La verdad es lo único que necesito, susurró. Y en medio del silencio, bajo la luz de la luna, aceptó. El Hospital San Rafael se llenó de rumores. La enfermera Elena Morales se casará con el dueño del Grupo Torres. Algunos lo decían con envidia, otros con sorpresa, pero nadie podía negar que aquella historia parecía salida de otro mundo. Elena visitó a su madre antes de la boda. «Mamá, nunca imaginé que la vida me devolvería tanto después de quitarme todo», dijo, con los ojos húmedos. La mujer le tomó las manos. «No te lo devolvió, hija. Te lo hiciste tú con tu bondad». El día de la boda fue íntimo. Apenas unos pocos invitados, flores blancas y el sonido de un violín. Cuando Gabriel la vio caminar hacia él, comprendió que por primera vez en su vida no estaba huyendo de nada. Ella, en cambio, vio en él no al hombre poderoso, sino al alma que había salvado aquella noche de lluvia. Sus votos fueron simples. «Tú me enseñaste a vivir», dijo ella. «Y tú, a sentir», respondió él. Años después, el Hospital San Rafael tenía un ala nueva con una placa dorada que decía «Pabellón Elena Morales», en honor a quienes curan con el alma. Gabriel y Elena caminaban por los pasillos como cualquier pareja, tomados de la mano. Ella seguía siendo enfermera, aunque ahora dirigía el programa de atención humanitaria del Grupo Torres. Su madre vivía con ellos, cuidada y rodeada de flores. Cada mañana tomaba el té en el jardín y decía con una sonrisa: «Cuando el amor es verdadero, incluso las heridas se vuelven cicatrices hermosas». Gabriel solía observar a Elena desde lejos, con la misma admiración que la primera noche. «Nunca imaginé que un acto de compasión cambiaría todo mi destino», confesó un día. «La compasión no cambia el destino», respondió ella. «Lo revela». El viento soplaba suave entre los árboles del jardín, el mismo lugar donde todo comenzó. Y mientras el sol se ocultaba tras los muros del hospital, sus sombras se fundían en una sola. Porque al final, el amor no había nacido del lujo, sino del dolor, del coraje y de la luz que sobrevive incluso en la oscuridad. Y así terminó la historia de Elena Morales y Gabriel Torres, dos almas que se encontraron en la herida más profunda del destino, y juntos aprendieron que incluso en las sombras más densas, el amor puede ser la cura más poderosa.